Durante la Segunda Guerra Mundial, y a fin de mejorar las deterioradas relaciones con América Latina, el gobierno de Estados Unidos creó la Oficina de Coordinación de Asuntos Interamericanos. A través de ella se buscaba inundar los países latinoamericanos con propaganda política, económica y cultural a fin de contrarrestar cierta influencia de Alemania e Italia sobre la opinión pública. La mencionada dependencia patrocinó la producción de una serie de películas con el objetivo de mostrar la solidaridad entre los Estados Unidos y los países de la región. Orson Welles fue contratado por la RKO para dirigir uno de esos documentales, titulado It's All True, que originalmente contaría 4 historias ambientadas en distintos países. No obstante, solo alcanzó a filmar 3, My Friend Bonito, de 1941 en México, Carnaval y Jangadeiros, ambos en Brasil y en 1942. Fue en ese marco que visitó la Argentina. El 20 de abril de 1942, el ya célebre cineasta descendió del avión en el aeródromo de Morón, proveniente de Río de Janeiro. En los días siguientes, Welles comió asado y probó el mate. Además, fue agasajado en el Teatro Cervantes de Buenos Aires por representantes de la cultura y de la industria cinematográfica local. Jorge Luis Borges no estuvo ahí. Borges conocía bastante bien a Welles, al menos se había referido a su obra cumbre, Citizen Kane, durante el período que fungió como crítico cinematográfico en Sur. Fue a mediados de 1941 que vio la película en un cine porteño, y para la edición número 83 de esa revista, aparecida en agosto de ese mismo año, escribió la reseña titulada Un film abrumador. Claro que por esos años, Borges todavía no era el escritor traducido a los principales idiomas y reconocido mundialmente, especialmente por su obra narrativa, lo que ocurrió recién desde los 60. De manera que Welles no tenía por qué saber de su existencia y mucho menos de la crítica que había formulado, un poco en contra y bastante a favor, sobre el film que le diera fama universal y eterna. Solo décadas después, ya en su declive como artista, el norteamericano dijo haberse enterado de la opinión borgiana sobre la cinta y no se mostró muy feliz al respecto. Al parecer, Borges se sintió abrumado por cómo Welles narró la vida de Charles Foster Kane. A nadie que haya visto la película puede extrañarle. La historia es monumental en su desarrollo, obsesiva en los detalles de texturas, luces y sombras, dramática y cinematográficamente original. No obstante, Borges recogió en su reseña 2 planos del argumento, uno banal, el primero, y otro memorable, hasta kafkiano, el segundo. Dice, el primero, de una imbecilidad casi banal, quiere sobornar el aplauso de los muy distraídos. Un vano millonario acumula estatuas, huertos, palacios, piletas de natación, diamantes, vehículos, bibliotecas, hombres y mujeres. Descubre que esas misceláneas y plétoras son vanidad de vanidades y todo vanidad. En el instante de la muerte, anhela un solo objeto del universo, un trineo debidamente pobre con el que su niñez ha jugado. Luego añade, el tema, a la vez metafísico y policial, a la vez psicológico y alegórico, es la investigación del alma secreta de un hombre, a través de las obras que ha construido, de las palabras que ha pronunciado, de los muchos destinos que ha roto. Abrumadoramente, infinitamente, Orson Welles exhibe fragmentos de la vida del hombre Charles Foster Kane y nos invita a combinarlos y a reconstruirlo. Las formas de la multiplicidad, de la inconexión, abundan en el film. Más adelante, advierte. En uno de los cuentos de Chesterton, The Head of César, creo, el héroe observa que nada es tan aterrador como un laberinto sin centro. Este film es exactamente ese laberinto. Y concluye ambiguamente. Me atrevo a sospechar que Citizen Kane perdurará como perduran ciertos films de Griffith
o de Pudovkin, cuyo valor histórico nadie niega, pero que nadie se resigna a rever. Adolece de gigantismo, de pedantería, de tedio. No es inteligente, es genial, en el sentido más nocturno y más alemán de esta mala palabra. Gigantismo, pedantería, tedio, nocturna genialidad, laberinto sin centro, caótico. Borges parece no haber ahorrado adjetivos para con esta película que hizo historia como predijo. Esa ambigüedad será aclarada o precisada décadas más tarde por el autor argentino. Es en 1969 que Borges vuelve a ser consultado sobre aquel film que reseñó en 1941. En la entrevista recopilada en el libro Conversations with Borges, del autor y editor estadounidense Richard Burgin, afirma: «Me pareció una muy buena película. La vi apenas estrenada y no me gustó. Me pareció una imitación de Joseph von Sternberg. Me pareció que von Sternberg lo hacía mejor. Entonces volví a verla y pensé, bueno, Orson Welles ha inventado el cine moderno». Y agrega: «La vi como una película excelente. El hecho del palacio, por ejemplo, de ese enorme edificio tan odioso. Quiero decir, el lujo y la fealdad y la soledad esencial del protagonista, y el hecho de que sea un personaje poco querible, pues es poco querible, ¿no? De aquel gigantismo y hasta de aquel tedio, un Borges más maduro parece haber reconocido el valor intrínseco del film cuyo autor, como advierte, ha inventado el cine moderno». Borges fue entrevistado en 1977 para un programa de homenaje a Orson Welles de la RAI, que solo se grabó en audio, pero no fue emitido en esa ocasión, viendo la luz varios años más tarde. El argentino ya era una celebridad mundial y sus obras, desde las primeras a las últimas, objeto de estudio. Sus laberintos literarios llamaban la atención de investigadores universitarios y profanos. De modo que el entrevistador fue directo al grano. ¿Cómo era aquello de que Citizen Kane era un aterrador laberinto sin centro, como lo había calificado en 1941? Quiso hacerse el desentendido, pero admite: «No me acuerdo de haber dicho eso, porque si dije que el film era un laberinto hice un elogio, pero si agregué que no tenía centro, he sostenido que es un caos. Los laberintos tienen en sí mismos un diseño, un sentido». Luego de reconocer que había visto la película 3 o 4 veces, sentencia: «Es una película completamente distinta de las otras. Orson Welles no solo cuenta una historia a través de las imágenes, sino que da una importancia definitiva, autónoma, a la imagen en sí misma». Será recién en 1983 que el aclamado cineasta, cuando los años de Enfant Terrible han quedado muy atrás, reconocerá haber tenido noticias de la crítica que Borges hizo de su obra maestra. En entrevistas con el cineasta y dramaturgo Henry Haglund, publicadas en 1983 bajo el título My Lunches with Orson, Welles también se refirió a aquella reseña de 1941. «Siempre supe que al propio Borges no le había gustado», dijo el realizador de Citizen Kane, de no muy buen humor con relación a aquellas palabras escritas 42 años antes. Recuerda entonces Welles: «Dijo que era pedante, que era una cosa muy extraña de decir al respecto y que se trataba de un laberinto. Y lo peor de un laberinto es que no hay manera de salir, y esta es una película de laberinto sin salida». Y añade, para dejar en claro que parecía no perdonar aquella crítica de quien recién en las últimas décadas se había transformado también en una celebridad mundial: «Borges es medio ciego, nunca olvides eso». Sin embargo, la verdad histórica es que Borges no estaba medio ciego cuando en 1941 vio varias veces la película, como dijo algunos años antes. Tuvo problemas de visión durante toda su vida, por la miopía degenerativa que heredó de su padre, pero la ceguera recién se profundizó a mediados de la década de 1950. Es decir, casi 15 años después de haber visto esa y muchas otras películas. De hecho, hasta 1944 publicó sus reseñas de cine en la revista Sur. Más allá del anacronismo,
Wells deja un enigma para la posteridad, aún no develado, al señalar: yo podría entender que él y Sartre simplemente odiaban a Kane. En sus mentes, ellos veían y atacaban algo más. El problema son ellos, no mi obra. En efecto, Jean-Paul Sartre vio Citizen Kane en Estados Unidos en 1945 y escribió en agosto de ese año un artículo bastante hostil en la prensa francesa, tratando la obra de poco espontánea y sin relevancia social. Ya en el ocaso de su vida, hacia 1985, Borges mantuvo con el poeta y ensayista Osvaldo Ferrari una serie de conversaciones luego publicadas en 3 volúmenes. Según se reproduce en el tercer tomo, titulado Reencuentro, Diálogos Inéditos, Ferrari consulta al escritor sobre su período como crítico cinematográfico en Sur. Allí, finalmente, Borges confiesa: por ejemplo, yo escribí un comentario del todo indigno de un excelente film que se llamaba Citizen Kane de Orson Welles. Y escribí ese comentario adverso, no sé por qué, un capricho. Para terminar, reproducimos en texto y audio el artículo Un film abrumador, que Borges publicó en Sur en agosto de 1941. Que lo disfrutes y no olvides dejar tu comentario, darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Un film abrumador, por Jorge Luis Borges. Citizen Kane, cuyo nombre en la República Argentina es El Ciudadano, tiene por lo menos 2 argumentos. El primero, de una imbecilidad casi banal, quiere sobornar el aplauso de los muy distraídos. Es formulable así: un vano millonario acumula estatuas, huertos, palacios, piletas de natación, diamantes, vehículos, bibliotecas, hombres y mujeres, a semejanza de un coleccionista anterior, cuyas observaciones es tradicional atribuir al Espíritu Santo. Descubre que esas misceláneas y plétoras son vanidad de vanidades y todo vanidad. En el instante de la muerte anhela un solo objeto del universo, un trineo debidamente pobre con el que su niñez ha jugado. El segundo es muy superior, une al recuerdo de Coelet el de otro nihilista, Franz Kafka. El tema, a la vez metafísico y policial, a la vez psicológico y alegórico, es la investigación del alma secreta de un hombre, a través de las obras que ha construido, de las palabras que ha pronunciado, de los muchos destinos que ha roto. El procedimiento es el de Joseph Conrad en Chance, 1914, y el del hermoso film The Power and the Glory, la rapsodia de escenas heterogéneas sin orden cronológico. Abrumadoramente, infinitamente, Orson Welles exhibe fragmentos de la vida del hombre Charles Foster Kane y nos invita a combinarlos y a reconstruirlo. Las formas de la multiplicidad, de la inconexión, abundan en el film. Las primeras escenas registran los tesoros acumulados por Foster Kane. En una de las últimas, una pobre mujer lujosa y doliente juega en el suelo de un palacio, que es también un museo, con un rompecabezas enorme. Al final comprendemos que los fragmentos no están regidos por una secreta unidad. El aborrecido Charles Foster Kane es un simulacro, un caos de apariencias. Corolario posible, ya previsto por David Hume, por Ernest Mach y por nuestro Macedonio Fernández. Ningún hombre sabe quién es, ningún hombre es alguien. En uno de los cuentos de Chesterton, The Head of Caesar, creo, el héroe observa que nada es tan aterrador como un laberinto sin centro. Este film es exactamente ese laberinto. Todos sabemos que una fiesta, un palacio, una gran empresa, un almuerzo de escritores o periodistas, un ambiente cordial de franca y espontánea camaradería son esencialmente horrorosos. Citizen Kane es el primer film que los muestra con alguna conciencia de esa verdad. La ejecución es digna, en general, del vasto argumento. Hay fotografías de admirable profundidad, fotografías cuyos últimos planos, como en las telas de los prerrafaelistas, no son menos precisos y puntuales que los primeros. Me atrevo a sospechar, sin embargo, que Citizen Kane perdurará como perduran,
ciertos films de Griffith o Pudovkin, cuyo valor histórico nadie niega, pero que nadie se resigna a rever. Adolece de gigantismo, de pedantería, de tedio. No es inteligente, es genial, en el sentido más nocturno y más alemán de esta palabra. Revista Sur, Buenos Aires, año 10, número 83, agosto de 1941.